Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Este episodio es bastante especial porque tendremos un invitado especial. El tema que hablaremos hoy serán sobre las leyes de Gregor Mendel. Claro que sí. Aunque estas leyes han sido descubiertas hace más de 150 años, siguen siendo vigentes para varios temas importantes en la medicina, donde la genética es crucial para poder entender ciertas enfermedades que se transmiten de padres a hijos y de esta manera poder tratarlas. Así que si eres estudiante o profesional de la salud, quédate, este video te interesará. Entonces démosle una bienvenida muy especial a Gregor Mendel. Les recordaré que voy a dejar por aquí una tabla donde podrán encontrar ciertos términos que Gregor Mendel estará utilizando, y de esta manera podrán captar y entender mejor el tema. Para comenzar, cuéntenos un poco de usted, quién fue. Hola a todos. Bueno, respondiendo a tu pregunta de quién soy, bueno, es una pregunta bastante compleja, ¿no crees? Soy monje y científico. Nací en 1822 en lo que ahora se conoce como República Checa. Hemos recopilado ciertas preguntas de nuestros comentarios y hemos visto que una de las que más se repiten es que cómo descubrió la transmisión de caracteres hereditarios. ¿Cómo es que esto sucedió? La transmisión de caracteres hereditarios tiene origen en un proceso celular conocido como la meiosis. Los resultados de mis experimentos fueron los resultados de cruzamiento entre diferentes tipos de plantas. En mi caso trabajé con arvejas que tenían características bastante observables y constantes, así como por ejemplo el color, su textura, el color de las flores de ellas y la altura de sus tallos, que, o sea, como todos sabemos, son características que se pueden observar a simple vista. Y bueno, realicé un cruzamiento entre diferentes tipos de arvejas y los resultados que tuve, bueno, son historia. ¡Qué interesante! ¿Y qué descubrió en estos cruzamientos? Tras el primer cruzamiento, obtuve la primera generación de estas arvejas. Todas las plantas de esta generación tenían una característica en común que mostraban como un rasgo de un solo progenitor. Lo que quiero decir, yo agarré dos diferentes tipos de arvejas y las crucé. Y ahí pude observar que en su primera generación todos sus descendientes, digamos, tuvieron solamente las características de uno de los dos progenitores. Esto básicamente me indicó que una característica parecía dominar entre las dos de los padres. Les he traído otro ejemplo para que se pueda entender de una mejor manera esta primera ley. Entonces, tenemos dos flores de diferentes colores. Ahora, lo que pasa es que una de ellas tiene sus alelos homocígotos dominantes y otra tiene sus alelos también homocigotos, sin embargo son alelos recesivos. Ahora, al momento de mezclar estas dos flores, vamos con el cuadro de Punnett, vamos a observar un resultado bastante interesante, sabiendo que al momento ya de cruzar estas dos razas, digamos, puras, podemos observar que genotípicamente todas las flores van a ser iguales, o sea, su segunda generación, todos van a ser iguales, genotípicamente, y también fenotípicamente, todos van a ser del mismo color. ¿Por qué? Porque su alelo dominante fue el color azul. Por ende,
va a ser 100% azules y sus genes van a ser 100% heterocigotos, por ende A mayúscula A minúscula. Pero no me quedé ahí, y al cruzar todos estos resultados como esta descendencia de la primera generación, tuve una segunda generación con una proporción un poco diferente. Tenían una proporción del 75% de estas plantas tener como este alelo dominante y el otro 25% tenían las semillas del otro progenitor que les decía que no había aparecido en la primera generación. Para que se entienda mejor esta segunda ley, les cuento cómo lo hice. Bueno, entonces el resultado del cruzamiento de la primera generación me había dado que el 100% iban a ser fenotípicamente de color azul. Por ende mezclé rosas del mismo tipo, es decir, iban a tener alelos heterocigotos que obviamente eran el resultado del anterior cruzamiento. Ahora, lo que pude observar aquí es principalmente que iba a aparecer en un 25%, iban a aparecer rosas amarillas, un alelo o un fenotipo que no había sido visto en la primera generación. Entonces, es algo bastante llamativo. También pude observar que había un 50% de los alelos de los padres de los progenitores, pero había otro 25% que eran alelos homocigotos. Eran los alelos que, por decirlo de alguna forma, tenían el color o el gen que tenían los abuelos de esta rosa, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto es algo bastante interesante de esta segunda ley. Supe que los resultados que había obtenido tenían como algo en común, eran controlados por algo. Y bueno, ahora gracias a toda esta evolución, digamos, de la investigación, puedo decir que son genes. Son genes que se transmitían a través de los gametos. Noté que en la primera generación estos genes se separaban y entraban a gametos diferentes. Pero en la segunda generación pude notar que ellas mismas se segregaban de manera independiente, a lo que llamé la ley de la segregación de genes. Por ejemplo, en la segunda generación podíamos observar que tenían diferentes constituciones genéticas. Una parte podía transmitir solo el gen dominante, mientras que la otra podían transmitirse ambos genes. Más adelante, otros científicos descubrieron la codominancia, que básicamente es como un caso de dominancia incompleta, donde un rasgo no domina completamente sobre otro. Todo lo que nos ha mencionado suena bastante importante. ¿Y qué hay de su ley de la distribución independiente? Esta ley explica cómo los pares de alelos se distribuyen en diferentes cromosomas en la formación de gametos. Un gran ejemplo para esto son las alberjas que te decía al inicio. Por ejemplo, si hay alberjas con semillas amarillas lisas y verdes y rugosas, al cruzar estas, vamos a encontrar pues una segunda generación. Vamos a encontrar 16 combinaciones de estas alberjas completamente diferentes. Y bueno, esto básicamente demostró que hay ciertas características, o bueno, que existen características que se van a heredar de manera independiente. Bueno, en esta última ley vamos a hablar sobre la segregación independiente. Descubrí que juntando diferentes características de una sola especie, en este caso van a ser perritos, descubrí que cada característica se divide a cada generación de forma independiente. Es decir,
En este caso, A mayúscula significa que es un perrito con una cara arrugada. Y la B mayúscula va a significar que este perrito mismo es peludo. Por ende, los alelos dominantes van a ser AB, arrugado y peludo. Y los alelos recesivos van a ser piel tensa, A, y barbudo, B. Ya. Estos van a ser los recesivos y pude observar, digamos, en este cruzamiento que cada característica se va a segregar de manera independiente, puesto que en mis resultados observé que hay diferente variedad de características que tenían los progenitores en las razas de los diferentes perritos. A lo que quiero llegar a decir es, observemos aquí, en esta parte de aquí. Toda esta parte de perritos van a tener un alelo dominante que va a ser AB. Por ende, básicamente todos ellos van a tener como las características dominantes, es decir, van a ser arrugados y peludos. Y bueno, en esta tabla de PUNET podemos observar todos los resultados completos. Entonces, fenotípicamente, es decir, a la vista, podemos observar que tenemos una relación de 9 de los 16 perritos, digamos, que nacieron, van a ser, mejor dicho, arrugados y peludos. Ahora, 3 de estos 16 perritos mismos van a ser arrugados, pero no van a ser peludos, van a ser barbudos. Ahora, otros 3 de 16 van a tener la piel tensa, pero van a ser peludos. Y uno de los 16 va a tener la piel tensa y va a ser barbudo. Ahora, genotípicamente podemos observar 4 de los 16 perritos va a tener una piel tensa y va a ser peludo. Ahora, 3 de estos mismos 16 podemos observar que tienen los dos alelos dominantes. Van a tener el alelo dominante para ser arrugados y para tener mucho pelo, o sea, van a ser peludos. Esta B mayúscula que observamos, como decíamos, es el alelo para la característica de peludo y vemos que sobresale sobre la de barbudo. Por ende, este resultado en este perrito va a ser que va a ser arrugado y va a ser peludo. Ahora tenemos una relación de 2 de 16 que asimismo va a ser arrugado y va a ser peludo. De nuevo, tenemos otra relación en la que va a ser genotípicamente va a ser sus características dominantes van a ser que arrugado y peludo. Sin embargo, podemos encontrar algo aquí bastante interesante y es que en estos dos alelos, estas dos características completamente diferentes, vamos a observar algo distinto a los dos anteriores. La primera característica de si va a tener la piel tensa o va a ser arrugado, podemos ver que domina la de ser arrugado, pero observamos aquí que la segunda característica, los dos alelos son los mismos, es un alelo recesivo, por ende, este perrito de aquí va a ser arrugado, pero va a ser barbón. La segunda, podemos observar que sus dos alelos son dominantes, son dominantes, por ende este perrito también va a ser arrugado y peludo. Aquí también podemos observar algo completamente diferente, y es que ninguna de los dos alelos es dominante, todos son recesivos. Entonces este perrito va a nacer con la piel tensa y va a ser barbón. Y finalmente tenemos que en este último perrito el alelo dominante está en los dos lados, por ende este perrito va a ser arrugado, pero también observamos que su segunda característica es recesiva, ninguna de las dos es dominante, por ende este perrito va a ser barbón. Y así es como podemos interpretar los resultados que encontramos. Sin embargo, algo que me di cuenta es que esto no aplica para todos, o sea, no es siempre universal. En algunos casos, hay ciertos genes que van a estar ligados porque se encuentran en el mismo cromosoma, como por ejemplo, este tipo de mosca, la Drosophila, que tiene genes ligados que pueden transmitirse juntos, aunque claramente este ligamiento, digamos, no es absoluto y puede
romperse debido a un proceso llamado la recombinación. Y bueno, hablando de este tema, existen ciertas aberraciones cromosómicas que harán que la genética de todas las especies, bueno, en general, eh, sean alteradas, se vean alteradas. Wow, ha mencionado aberraciones cromosómicas, un término que jamás había escuchado. ¿Podría darnos un poco más de detalles sobre el tema? Por supuesto, estas aberraciones cromosómicas suceden cuando hay como un cambio en el número o en la estructura del cromosoma. Estos cambios pueden ser numéricos o estructurales, como ya los decía. En los numéricos vamos a encontrar la poliploidía y la aneuploidía. En la poliploidía vamos a encontrar como un número mayor, un número superior de conjuntos haploides, pero que van a estar equilibrados. Es decir, existe 2n donde n equivale a 23 y es equilibrado a los 46 cromosomas que tenemos. Ahora, en esta situación puede llegar a haber 3n y 4n, que como dije van a estar equilibrados y van a tener un total de 64 y 92 cromosomas respectivamente. Estos básicamente son incompatibles con la vida. En la aneuploidía existe como una ganancia o una pérdida de uno o más cromosomas, lo que esto hace que el par se desequilibre. Esto produce una falla de la separación de los cromosomas llamada no disyunción. Básicamente su causa inmediata es la no separación de estos cromosomas en la anafase, y de esta manera es que ellas llegan a la telofase y bueno, estos llegan a la célula con menos o con más cromosomas. Algunos ejemplos de esta situación son la monosomía, es decir, 2n menos 1, es decir, 46 cromosomas menos 1, y donde se producen enfermedades como lo son el síndrome de Turner, donde hay un cromosoma más, y bueno, digamos, la enfermedad más conocida, el síndrome de Down, que es que el cromosoma 21 está repetido, digamos, 3 veces. Y también tenemos las aberraciones estructurales, que básicamente alteran la organización del cromosoma. Aquí tenemos algunos ejemplos. Como primer ejemplo tenemos la delección. Bueno, la delección es la pérdida de un segmento de alguno de los brazos. Y bueno, una enfermedad común de esta situación, digámoslo así, es el síndrome de Cri-du-Chat, que es la pérdida, la delección de una parte del cromosoma número 5. Y bueno, causa retraso mental y ciertas malformaciones físicas. La duplicación, que es el segmento de un cromosoma que se repite y bueno, causa como una sobreexpresión del neurodesarrollo, formando así el más común, el autismo. También tenemos la inversión, que es la ruptura y, digamos, la inserción invertida de una parte del cromosoma. Esta se clasifica en dos, en la paracéntrica y la pericéntrica. La paracéntrica no ocupa el centrómero y la pericéntrica sí. Por lo general, no causa problemas en la persona que lo tenga, sin embargo, puede causar problemas para el desarrollo de un gameto, por lo cual se le asocia a la infertilidad. Y por último tenemos la translocación, que es el intercambio de fragmentos de cromosomas no homólogos. No suele tener efectos en sus portadores, pero sí en sus gametos, con enfermedades como la leucemia meloide o el síndrome de Down por translocación en el cromosoma 14 y 21.
Las aberraciones estructurales pueden producirse espontáneamente por la acción de agentes mutágenos y ciertos virus. Algo importante y muy interesante a destacar es que se le puede llegar a hacer un diagnóstico antes de que nazca el bebé para determinar si llegará con alguna malformación genética mediante el estudio del líquido amniótico o una biopsia. Me parece algo completamente enriquecedor para toda nuestra audiencia. Y por último, usted que estuvo tanto tiempo en su laboratorio estudiando todo esto, ¿tiene algún dato curioso o algo interesante que podría decirnos? Tengo algo bastante interesante sobre la evolución y es básicamente la relación entre el humano y los grandes, digamos, monos, grandes simios. Un ejemplo de esto es, los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, mientras que los grandes simios tienen 24. Se cree que esto ocurrió debido a una translocación en nuestra historia evolutiva. Gracias a la genética hemos podido extender y entender la selección de genes que dieron origen al Homo sapiens. Y mi experimento con las arvejas solo fue el inicio de este viaje. Eso ha sido todo. Muchas gracias, Gregor. Te agradezco mucho, Sophie, por invitarme a tu podcast. Espero y nos podamos volver a ver. Y como ya escucharon, gente, la genética es muy importante. Ya saben, los veo en un siguiente episodio con un nuevo tema médico. Adiós.